Habíamos ayer explicado este pasaje del profeta Ezequiel, que es una enseñanza de Dios para todos los tiempos y que nosotros ahora podemos comprender mucho mejor que lo comprendieron los hombres que le escuchaban a Ezequiel cuando hablaba en una plaza, cuando hablaba en el atrio del templo, cuando les explicaba sus oráculos a los que se acercaban a él a escucharle. Porque Ezequiel también hacía como Jesús. Él hablaba a la gente que le escuchaba en un lugar público, normalmente una plaza, la puerta de la ciudad era otro lugar donde también se reunían en los pueblos semíticos. Pero lo mismo que Jesús hablaba a todos y después hablaba con sus más íntimos en privado y les explicaba todo, también haría lo mismo Ezequiel. Y también ahora estamos viviendo esa misma escena. Jesús habla a todos, pero después el sermón es como la explicación en que, como lo que hacía Jesús, que les explicaba ya con detalle lo que había dicho, así debería ser el predicador, debería. Fijaos que ayer el profeta decía a todos los pueblos de la tierra que llegaría un día en que tomaría una ramita de la parte más elevada de un cedro, la sacaría, la quebraré una tierna de lo alto de sus jóvenes ramitas, dice el profeta. Quebraré una tierna. Hoy día sabemos que ese vástago, ese retoño, es Jesús más pequeño imposible cuando nace en Belén, y aún así después joven, tierno, algo nuevo que empieza y lo quiebra de ese cedro que era el pueblo de Israel, la preciosa genealogía de Mateo, repetida de nuevo en Lucas. Todo un tronco que culminaba, que iba en una dirección, llegar a esa ramita que iba a ser quebrantada en la pasión de Cristo, quebrantada sobre el altar por el sacerdote cuando la fracción del pan. La iba a colocar fuera, esta pequeña cláusula, la sacaré fuera. La colocaré pero afuera sería otra traducción. Ahora sabemos que es que iba a haber una nueva plantación. San Pablo habla de un injerto. Un injerto. No iba a ser ya el antiguo. Iba a haber algo nuevo. Por eso hablamos de un nuevo testamento. No de un testamento con dos partes, sino de un antiguo y un nuevo testamento. Repito lo que dice el profeta, la colocaré fuera, la quebraré a la tierna, tomada de lo más alto de las tiernas ramitas. Y yo mismo la plantaré en una alta y elevada montaña. Ahora mismo estamos en esa montaña que entrevieron los profetas. Fijaos que Nabucodonosor, en la época de Ezequiel, tenía sus propósitos propios, sus planes, sus ideas, pero Dios se interpone, Dios hace lo que quiere. Lo hizo en tiempos de Nabucodonosor y lo volverá a hacer en tiempos de Herodes. Nos fijamos mucho en el poder de los poderosos, olvidándonos de que
prevalece la voluntad de Dios. Cada uno tiene sus planes, sus deseos, y hace lo que cree conveniente para llegar a ello. Pero al final ocurre lo que Dios quiere. Por muy tierna que sea la ramita, ella se hará el cedro por encima de todos los árboles. La montaña santa, idea de elevación. La montaña es lo que recorremos para ir hacia arriba. La montaña es un lugar de vida. Incluso la parte de abajo, siempre más seca, más árida. La montaña, no hablo de un montículo, hablo de una verdadera montaña, ni siquiera de las más grandes, pero hay que ver, la montaña da vida. Incluso en un lugar que no es tan seco como es mi tierra, incluso allí las montañas dan vida. ¿Por qué? Porque de ellas salen los ríos, primero como arroyos, como afluencia de agua de determinados lugares que se va reuniendo, sobre todo cuando uno va en ciertas épocas del año, sale agua por todas partes, después ya no. La montaña rezuma agua, después hay arroyos permanentes. Esto es un ejemplo perfecto para la Iglesia, La montaña no se eleva y en ese camino hay vida, frutos, la cantidad de cosas que crecen bajo los árboles, en los recovecos de esas mismas montañas, ya no digamos nada en los valles que hay alrededor de las montañas, porque donde hay una gran montaña está rodeada de valles. Todo es un símbolo que nos hace ver la Iglesia bajo el prisma de lo que realmente es vida, no bajo el prisma humano de los periodistas que ven la maldad de sus ojos. La que hay en ellos al mirar es la que ponen en la Iglesia. También hay mal, pero no tanto mal como ellos creen ver en su búsqueda. Y entonces dice Dios que bajo él, ese cedro, toda clase de pájaro vivirá. En la sombra de sus ramas anidarán criaturas aladas de cada clase. Yo aquí veo el símbolo de los ángeles, porque el pájaro es símbolo de los ángeles porque está por encima de la tierra, vuela sobre la tierra, es como si perteneciera a los cielos, como si los cielos fueran su morada. Es un símbolo del estar despegado de las cosas de la tierra. También vemos como símbolo de los pájaros a los ángeles, como símbolo los pájaros de los ángeles, porque los representamos con alas precisamente por esto también, para mostrar que son moradores de los cielos. Pero esto es un aspecto que deberíamos pensar más de la Iglesia. La Iglesia como morada de los espíritus angélicos y de los espíritus bienaventurados. Si viéramos el misterio de la Iglesia, ayer hablé un rato sobre el aspecto de las ramas, la jerarquía de las ramas. Hay otro aspecto, la vida que se posa en sus ramas, y que es una delicia verla y escucharla. Verla porque hay mucho que ver. A veces estás viendo tranquilamente. A mí lo que más me gusta en la vida son los bosques. Hay gente que le gusta la playa, hay gente que le gustan. A mí me gustan los bosques, sobre todo los húmedos. Y es un placer que estás viendo los pájaros y de pronto aparece uno pequeñito que no habías visto nunca. Dices, vaya. Y ves pues sus aspectos distintos, cómo se comporta, el canto que hay. A veces me he tumbado sobre la hierba a escuchar.
Damos por supuesto el canto de los pájaros, pero yo creo en la evolución de la naturaleza, hubo millones de años, no sé si quizás me paso un poco, pero bueno, mucho tiempo, en que había continentes repletos de árboles y no se oía un solo canto. No se oía un solo canto. Estaban en silencio. Se oía el viento. Tuvieron que evolucionar mucho las formas de vida que Dios puso sobre la tierra para que tiempo después apareciera el canto de los pájaros y después muchos tipos de cantos. Y qué impresionante es eso. Hay gente que le entusiasman los cantos de los pájaros y te saben describir cada uno de ellos, y es verdad, qué distintos son, qué distinta su música, cada pájaro cómo puede cambiar. La Iglesia morada por esos espíritus que cantan de un modo que no es gravoso, que no molesta, que están allí como un fondo de alabanza, de armonía, de gloria, de gloria. La Iglesia como el lugar donde se posan los espíritus angélicos y los santos para contemplar el gran espectáculo de la santificación de los hijos de Dios. Dicen, fíjate qué esfuerzo está haciendo, fíjate lo que le costaba esto, mira este héroe. Debe haber seres humanos rodeados de muchos ángeles, porque ese ser humano que se siente solo, que se siente desanimado, pero que persevera como un héroe, es un espectáculo, es un atleta de Dios, es algo grandioso. Lo único que les interesa es a los espíritus es nuestros espíritus. Y hay algunos que son espectáculo de los ángeles. Y se quedan admirados y se llaman unos a otros para decir, mirad, esta religiosa aquí, la lucha espiritual que está haciendo, cómo está forjando las joyas de su alma. Y se quedan atónitos viendo la acción de Dios en esa alma, del mismo modo que debe haber otros que están rodeados de demonios porque están encantados de estar con esa persona y se llaman a unos a otros se llaman unos a otros para ver el abismo que se está formando y lo a gusto que están. La Iglesia, por lo tanto, como morada también de los ángeles. Todavía sigue la infección, acabando sus últimos días. Aquí, a la parábola que había puesto de un cedro en el que nos injertamos, añade un versículo que a su vez pues es una adición de más símbolos. Todos los árboles del campo conocerán que yo soy el Señor. O sea, aquí ha habido una cierta ambigüedad, porque el cedro altísimo y fuerte es solo Cristo. En cierto modo pudiera parecer que sí en algunos momentos. O es un árbol en el que nos insertamos. Las dos cosas son verdaderas. Como me decía mi buen acólito en la sacristía, el sermón de ayer, en el fondo, aunque hable de cedro, es el árbol de la vida. Lo que planta en la cumbre de la montaña es el árbol de la vida. Es verdad. Y la imagen es preciosa. Me acuerdo ahora de una montaña espectacular en el Valle de Ordesa, como que uno tuviera que hacer un largo camino por esos senderos y en la cumbre estuviera el árbol de la vida, rodeado de nubes. Sería una parábola preciosa. Es válida,
Las cosas que dice el profeta Ezequiel a veces dan la sensación de que es eso. Pero si leemos a San Pablo, la Iglesia es ese cedro. Nos insertamos, somos como los sarmientos en esa vid. La misma unidad que forma las piedras con un templo, lo forman las ramas con el árbol entero, cuya cima es Cristo, y es una unidad de vida todavía más grande que la de cualquier muro o templo inanimado. Pero aquí añade un tercer elemento a esta parábola, un tercer nivel. Hemos dicho, el árbol de la vida, el cedro, es solamente Cristo. El segundo nivel, nos insertamos en él, el cedro es la Iglesia. Pero otro tercer elemento, en realidad es también la montaña. Todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Y es que esta tercera imagen es bellísima. La Iglesia como montaña cubierta de bosques por la que rezuma el agua de vida, y en su cúspide el árbol de la vida grandioso como un cedro, que ya sabéis que son los cedros del Líbano muy, muy altos y muy bellos, muy piramidales. Es una imagen preciosa. Y este fragmento del profeta nos lleva a los tres niveles, y en cierto modo los tres simultáneamente están expresando. La imagen del árbol como iglesia era muy bonita, pero también lo es bellísima como bosque en una montaña. Así que amor a la Iglesia. Siempre debemos tratar a la Iglesia bajo esta enseñanza de Ezequiel, no como una asociación meramente humana, como una estructura humana. Y esto se traduce en un hecho muy concreto. ¿Cómo trato yo al prójimo? Al prójimo deberíamos tratarlo como un hijo de Dios, pero como eso nos va a costar más, al menos, ¿cómo trato yo a los sacerdotes, a los obispos, al Vaticano, al Papa? Insisto, hasta el último fiel debería ser tratado como si fuera con el mismo respeto que si fuera un cardenal, hasta el último fiel. Pero, dado que somos muy humanos y débiles, al menos hay que tratar con respeto a los que vemos claramente la sacralidad de lo que tienen sobre sus hombros. Este respeto a la Iglesia no es a la Iglesia meramente abstracta, sino a quién le estoy dando los golpes con mi palabra. Antes hemos visto que Dios decía que tomaba la punta del cedro y la plantaba. ¿Os imagináis que Dios hiciera eso y después se desentendiera y dijera adiós, ya he hecho lo que... No, el que planta algo lo cuida. Lo mismo pasa con la Iglesia. Dios sigue cuidando de la Iglesia exactamente igual que cuando empezaba a crecer en lo alto del monte. Porque hay algunos que piensan que la protección de Dios respecto a la Iglesia es solo respecto a la ortodoxia de la fe. No es verdad. Por supuesto que la ortodoxia de la fe está asegurada para que nunca se meta una herejía en lo que la Iglesia proclama como fe. Pero Dios cuida de toda la Iglesia, no solo de su fe. No solo de su fe. Por eso no podemos tener esa concepción de la Iglesia como algo que se puede corromper del todo sin que Dios haga nada. Dios va a intervenir porque está presente en el árbol. Ha sido puesto en este árbol que es la Iglesia. Su jardinero, su cuidador, que tiene a su vez otros jardineros. Muchas veces usamos la imagen del pastor y los pastores que le ayudan, pero también se puede buscar esta imagen. Él sigue cuidando de la Iglesia,
¿Cuántas cosas he escuchado yo en los últimos meses de personas que por defender a la Iglesia la ven como infiltrada de las cosas peores en su cúspide? Un gran error. Dios cuida de su Iglesia. Dios cuida de su Iglesia. Nada más que todos nosotros veamos cómo Dios nos trata como a los 12. Explicaba las cosas, decía las cosas y después nos las explica poquito a poco. Incluso a solas, cualquiera que vaya con el maestro y le diga, a ver, explícame el sermón de Ezequiel que he oído en el sermón hoy. Y él, Jesús, os explicará las cosas, como lo he hecho yo, en silencio, poquito a poco, y se os ocurrirán otras, y hasta mucho mejores, más profundas que las que os acabo de decir. A veces me decís cosas, los laicos, que digo, qué bonito, lo voy a usar en mi sermón. Nada más, que todos nosotros, es la única idea que me queda clarísima de este pasaje que hemos analizado en 2 sermones, amemos a la Iglesia todavía más, nos admiremos de la Iglesia y la respetemos en cada uno de sus árboles.